El grupo está conformado por los siguientes integrantes: Priscila Heredia, Sofía Reina, Yoletti Medina, Angie Romero y quienes habla Ariana Breso. El tema que les voy a presentar son las variables aleatorias discretas. Para eso les voy a dar un concepto en general sobre lo que son las variables aleatorias, que en sí son aquellas que asumen diferentes, o sea, en las que van a asumir diferentes valores con el fin de tener resultados a un experimento de manera aleatoria, como su nombre lo indica. En este se va a ver lo que es la cantidad de los resultados del experimento que van a ser, o sea, se lo va a hacer de manera al azar para poder tener diferentes valores. Entre estos tenemos lo que es la variable aleatoria discreta. Se denomina así porque, o sea, en esta se puede tomar diferentes valores de manera aleatoria para que el valor tomado en sí, que sea al azar, sea de manera discreta. Y tiene el nombre de discreta porque solo se puede tomar valores que sean de números enteros o números finitos. Entre estos tenemos lo que es la media, la varianza y la desviación estándar. A medida que una distribución de probabilidades también, o sea, a medida que se da la distribución de probabilidades, estas también reciben el nombre esperado, que se trata por medio de los promedios ponderados en los que son, o sea, que va a haber una posibilidad de valores de estas variables y van a ser correspondientes a la fórmula que ven ahí, en donde la media, o sea, U va a ser la media de distribución, E de X va a ser el valor esperado de X sub Y va a ser el valor tomado de la variable, y P de X sub Y va a ser la probabilidad asociada de cada uno de los valores de la variable. Luego tenemos lo que es la varianza y la desviación estándar. Estas medidas van a contribuir a los valores típicos para poder resumir lo que es la distribución de probabilidades discretas. Sin embargo, no van a describir lo que son los grados de dispersión en sí, los grados de la variable de una distribución. Para ello corresponde la siguiente fórmula, en donde el signo que está ahí va a ser la desviación estándar, U va a ser la medida del valor esperado de X sub Y va a ser el valor que toma la variable de X, y P de X sub Y va a ser la probabilidad asociada a cada uno de los valores que se va a tomar. Para ello se plantea un siguiente ejemplo de manera corta, en donde se dice que se supone que tiene, o sea, que hay un registro de números de clientes que va a atender dicha persona, en este caso Juan, en su taller durante los 360 días. Entonces se procede a colocar el número de clientes, que va a ser el valor de X, y luego el número de días en los que acuden los clientes. Esta sumatoria va a dar lo que son los 360 días. Luego, en la siguiente tabla, observamos que el valor de X, que son el número de los clientes, va a ser multiplicado el valor de los clientes por el número de días, dividido por el número total de los días. Y en este caso nos debe de dar 1. A continuación, mi siguiente compañero. Distribución de probabilidad y funciones de masa de probabilidad. La distribución de probabilidad. Podemos definir una distribución de probabilidad como una lista que nos proporciona todos los resultados de los valores que pueden presentarse en un acontecimiento junto con la probabilidad de ocurrencia asociada a cada uno de estos valores. En probabilidad hay dos tipos de distribuciones: discretas y continuas. Las discretas toman solo ciertos valores en intervalos, y las continuas toman cualquier valor en un rango específico. Ambas tienen una función que define la probabilidad de que se obtenga un valor o la probabilidad de que un valor esté cerca de cierto rango. Siguiente.
Siguiente. Ah, ya. Función de masa de probabilidad. Si X es una variable aleatoria discreta con valores en el conjunto X igual a X sub n, donde n va a ser igual al número real, en el que se define su función de masa de probabilidad como Px a las sumatorias de AX en los intervalos de 0,1, donde X sub n va a ser X sub P por Xn igual a P por el intervalo de X igual a X sub n, y eso va a ser igual a Px por el conjunto de X sub n. Siguiente. Las propiedades de la función de masa de probabilidad es no negativa. Tenemos que P sub X de la función de X va a ser mayor o menor a 0. Y eso tiene que estar en los valores naturales, los números naturales. La suma de sus valores es la unidad. Entonces tenemos la fórmula que la sumatoria de Px por X va a ser igual a 1. La función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta determina la distribución de probabilidad de la variable. Ahí tenemos las fórmulas también, donde dice que el conjunto de AB por la sumatoria de Boolean de Px lo multiplicas por B igual a P en el conjunto de X y B, que es igual a las sumatorias de P por X igual a X. Ya. Siguiente. Ahí tenemos un ejemplo. Un juego consiste en lanzar una moneda 4 veces y contar el número de rachas de resultados iguales. El jugador recibe una moneda por cada racha, pero tiene que pagar una moneda por participar en el juego. Dar la distribución de probabilidad del beneficio del jugador. Ahí realizamos en uno ponemos los resultados por sí, que te da la moneda 4 veces, ya sea que nos dé cara o cruz. Y el beneficio sería que si las 4 monedas no das cara, serían 0. Y si hay 3 caras y una cruz, nos da 1. Y si hay 3 cruz de otra X, da 2. Así sucesivamente. Y de ahí, siguiente. De ahí sacamos lo que es la función de masa de probabilidad, en el que agrupamos los valores son de P igual a X igual a 0, que esto sería igual a 1 sobre 8, porque hay 8 valores en la tabla. Y también tenemos que P de X igual a 1 es 3 sobre 8, 3 octavos. Donde P de X son 2, de X igual a 2 es 3 octavos. Donde P de X igual a 3 es igual a 1 octavo. Ahí tenemos lo que es la función de distribución, en el cual colocamos en un conjunto los valores que nos dio. Donde tenemos que es el valor de 0, nos da que X va a ser menor a 0, 1 octavo va a ser de 0 menor a X menor a 1, y 4 octavos va a ser de 1 menor igual a X menor a 2, 7 octavos va a ser 2 menor a X menor a 3, 1 va a ser igual a X mayor o menos 3. La distribución de probabilidad, la sumatoria de todo eso nos debe dar 1. Y hay una gráfica en la cual están distribuidos los datos que nos dan aquí. Gracias. Siguiente. Variable aleatoria continua. Se dice que una variable aleatoria X es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo.
finito e infinito de números reales. Por ejemplo, una variación aleatoria continua puede ser el tiempo de retraso con el que el alumno o un profesor llega al aula de clases, o también el peso o la estatura de los estudiantes de la fe. Siguiente. La función de densidad de una variable aleatoria continua, esto es la probabilidad de que X tome un valor en el intervalo A, B, es el área bajo la gráfica que se ve, o sea, ahí en el gráfico, que es la densidad, como se ilustra. La gráfica f de X se conoce a veces como la curva de densidad. Siguiente. Tenemos el ejemplo de variable aleatoria continua, el tiempo de espera de un paciente antes de ser atendido, la edad, la estatura, el peso, la presión arterial, la temperatura, los ingresos y egresos de una familia, todo eso. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre las variables aleatorias continuas. ¿Qué es una variable aleatoria continua? Es un valor numérico al azar, el cual resulta de hacer un experimento y que puede tomar infinitos valores. Esto significa que conociendo dos valores consecutivos de la variable, siempre es posible encontrar otro valor entre ellos. Te dice que también al tener una cantidad infinita de valores, la colección de valores de la variable continua no es notable y casi siempre permanece al conjunto de los números reales. De ahí también tenemos las fórmulas que están aquí. Por ejemplo, la x puede tener un x sub 1, x 2, infinitamente. Tenemos también una fórmula que tiene una función y se dice que cada valor tiene cierta probabilidad de ocurrencia y del modo mediante el cual se calcula dicha probabilidad. Esta se le denomina como la distribución de probabilidad. Pero dado que la x toma infinitos valores, no se puede calcular la probabilidad para valores puntuales de la variable. Entonces es necesario definir una función, la cual llamada función de distribución acumulada o simplemente función de distribución, según la cual se calcula la probabilidad acumulada hasta determinar un valor o valores entre ellos, como lo vimos en esta de aquí. Bueno, también hablamos sobre las características. Las variables aleatorias continuas quedan completamente definidas al conocer el conjunto de valores que puede tomar y la probabilidad de ocurrencia de cada uno, dada a través de su función de densidad. La función de densidad debe cumplir las siguientes propiedades. La función es positiva cuando el dato es menor a cero. El área debajo de la curva y igual a fx siempre es igual a 1. Es decir, que la probabilidad de ocurrencia de algún resultado de x en el intervalo de menos infinito a más infinito es del 100%. La probabilidad de que x se encuentre en el intervalo AB se acumula mediante la siguiente integral definida, como vemos a continuación, la cual equivale el área debajo de la curva, que es y igual a la función, comparada entre A y B, como podemos ver aquí. Los valores de la función no representan una probabilidad, por lo que la función es igual a cero. Los valores relevantes son los que corresponden al área debajo de la curva de la función, que es igual a y, lo cual representa una probabilidad. Al derivar la función de distribución con respecto a x, se obtiene lo que es la función. En la gráfica del f de x para una variable aleatoria continua es análoga a la poligonal de las frecuencias que se construye para una variable estadística discreta, con la que se diferencia de que para la variable aleatoria el ángulo de intervalo se hace infinitesimalmente. Aquí, como vemos en esta tabla, también podemos sacar lo que es la esperanza. Es una de las medidas características de la variable continua. La esperanza o valor de esperado de x indica el valor que se espera ocurrir con más frecuencia y se calcula a través de la siguiente integral. Aquí hablamos sobre sus propiedades, como vemos a continuación, en donde las cantidades a b son números reales. Uno de los ejemplos más cortos que encontré
es que se define la variable aleatoria de X, que es igual al nivel de colesterol, en ciertas variables de pollos de una granja, el cual tiene las siguientes funciones de densidad. Presión, que, que está a continuación. Entonces, aquí nos demuestra que, por ejemplo, tenemos un medio X, está en un número que en intervalos de 0 a 2, y el 0 tenemos intervalos de 0 a 2. Entonces, lo que hacemos es calcular la función y la esperanza. En la función aplicamos la fórmula ya antes dada, entonces lo único que hacemos es una integral indefinida debido a que tengo una integral definida debido a que si hacemos una función por parte para el intervalo que es menor a 0, siempre va a ser igual a 0 por las propiedades enunciadas al comienzo. En cambio, si hacemos el intervalo que es de 0 a 2, se resuelve por una integral indefinida. Entonces, nosotros queremos saber también el valor cuando está mayor a 2, entonces la función es 1, según las propiedades. Por lo tanto, esto queda como se mostró. ¿Dónde está? Esto queda así. Entonces, lo único que hacemos es proceder a resolverlas con lo que son los intervalos de 0 a 2. Entonces, lo que hacemos es, por integral indefinida, al realizarla, simplemente realizamos una integral. Entonces, sacamos lo que es los números al fuera de la integral y simplemente integramos lo que son los valores de X. Entonces, como sabemos que la integral siempre es la suma del número más 1, entonces como tenemos 1 más 1 es igual a 2 y se divide con ese valor. Entonces tenemos X al cuadrado sobre 2. Y como tenemos un medio afuera, entonces lo que hacemos es una multiplicación. Entonces 2 por 2 son 4. Entonces queda como resultado de la función es igual a 2 al cuadrado sobre 4 más 0. Entonces, para sacar lo que son la esperanza, aplicamos la fórmula ya establecida anteriormente, donde ponemos una X y ponemos la función. Como sabemos que la función es X al cuadrado sobre 4, entonces lo que hacemos es proceder a completarla por una variable definida. Entonces tenemos los valores del intervalo que son 0 y 2, que los ponemos en la variable, en la integral, y simplemente procedemos a resolver una variable definida. Y pues como vemos aquí los procedimientos donde sacamos la integral, como explicadamente, como tenemos un cuarto, lo sacamos afuera, simplemente multiplicamos la x por x al cuadrado, tenemos x cubo, y pues resolviendo la integral sería 3 más 1, 4, entonces sería una x cuarta sobre 4. Y ese resultado lo ponemos en la integral es definida, entonces tenemos que hacer 2, que es mayor menos el menor. Entonces, como tenemos un valor de 2, reemplazamos la x en el 2 y el 0. Como es un 0, obviamente esto va a resultar como un valor 0, entonces lo único que realizamos es la de 2. Y dando los resultados, esta esperanza nos da el valor de 2. Bueno, ahora le sigue a mi compañera. Uy, ¿cómo se puede? Ya, a mí me toca, por último, tenemos la distribución de la probabilidad y función de densidad de probabilidad. Como ya sabemos, una distribución de probabilidad es aquella que permite establecer toda la gama de los resultados probables de ocurrir en un experimento determinado. Es decir, que describe la probabilidad de que un evento se realice en un futuro. Ya, tenemos siguiente. Ya. Tenemos estos aspectos referentes a la función de densidad de probabilidad. Nos dice que la función de densidad de probabilidad en estadística es la que describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable aleatoria tomará un determinado valor dentro de un determinado rango. También tenemos que la probabilidad de que la variable aleatoria caiga dentro de una región específica del espacio de posibilidades estará dada por la integral de densidad de esta variable dentro de un número y otro límite de dicha región. La función de densidad de probabilidad, abreviada como FDP,
es positiva. Y a lo largo de todo su dominio y su integral, sobre todo en el espacio es un valor unitario. También tenemos que es un sentido más preciso, f de p, o función de densidad de probabilidad, se utiliza específicamente para... Ay, se me fue. Ya, específicamente para saber el lugar que tiene una variable dentro de una determinada región. Siguiente. Ok. En este gráfico podemos ver que la probabilidad viene dada por la integral de la f de p de esta variable sobre ese rango. Es decir, viene dada por el área bajo la función de densidad, pero por encima del eje horizontal y entre los valores más bajos del rango. La función de densidad de probabilidad es no negativa y en todas las partes, y el área bajo la curva completa es igual a 1. Ya, siguiente. Aquí tenemos algunas propiedades de la función de densidad. Para explicar sus propiedades podemos decir que suponemos que f de x es la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria denominada x. Por otra parte, su integral o suma a lo largo de todo el dominio va a ser igual a 1. Esto significa que la suma de las probabilidades de todos los posibles valores siempre será 1. Para la distribución continua, la fórmula será la siguiente, donde tenemos la integral con límites, arriba con infinito positivo y abajo con infinito negativo, la cual nos dice que f de x será igual a 1. Mientras que para una distribución discreta, la fórmula será la siguiente, la que vemos ahí, que la sumatoria de f de x será igual a 1. Entonces, continuamente su integral a lo largo de los puntos de un intervalo A hasta B da la probabilidad de que la variable aleatoria caiga dentro de ese rango. Entonces, para la distribución continua, tenemos la fórmula que vemos ahí, abajo a la izquierda. Y para la variable, para la distribución discreta tenemos la fórmula que vemos ahí, abajo a la derecha. Muchas gracias.